Este podcast es solo para fines educativos y de reflexión. Las opiniones expresadas son las de los participantes y no necesariamente reflejan la posición oficial de las instituciones involucradas. Voces restaurativas. Gracias, este es un espacio de escucha y palabra. Bienvenidas a esta serie denominada Voces Restaurativas, en la que vamos a ir conversando con expertos, con personas involucradas, en todo lo que se refiere a la importancia, en los desafíos, en la implementación del sistema penal para adolescentes y el paradigma de la justicia restaurativa. Iniciamos este ciclo con Cecilia Bolívar. Ella es abogada, docente universitaria, conciliadora, mediadora penal y facilitadora de prácticas restaurativas. Pero además una precursora de lo que es todo el sistema penal para adolescentes y su implementación en nuestro país. Bueno, Cecilia, coméntanos, ¿qué es esto de la justicia restaurativa? Hola José, gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, la justicia restaurativa adquiere diferentes denominaciones, connotaciones. Es más, podemos considerar que no solamente es una metodología, sino es una filosofía, una forma de vida el enfoque restaurativo. Sin embargo, si queremos encontrar o alcanzar una definición de la justicia restaurativa, podemos remitirnos a un concepto que se utiliza de manera universal, que incluso Naciones Unidas lo ha establecido a través de sus manuales de implementación de prácticas restaurativas, ¿no? Y se define como aquel procedimiento en el cual participan de manera activa las partes que han sido involucradas en la situación y que les ha afectado por la comisión de un delito, ¿no? Es aquel procedimiento en que las partes, reitero, que han sido afectadas por el delito, participan de manera conjunta para poder encontrar formas de superar las consecuencias que el delito ha traído en sus vidas y las implicancias en el futuro. Esa sería una diferencia importante con lo que es el sistema de justicia ordinario o el sistema de justicia tradicional que conocemos de manera común. Así es, porque el sistema tradicional, un sistema retributivo punitivo, por ejemplo, y que nosotros podemos alcanzar en una definición básica en 4 palabras, ¿no? Un sistema punitivo retributivo identifica que el delito o a consecuencia de un delito debe haber un castigo. En cambio, el enfoque restaurativo es reconocer que hay un daño y que de ese daño debe buscarse una reparación. Uh-huh. Entonces, el enfoque restaurativo nos acerca más al daño o a las relaciones entre las personas. Así es, entre las personas que han sido, sea de manera directa o indirectamente afectadas. Por eso es que la participación es la víctima, es el ofensor, como denominamos en el enfoque restaurativo, la familia, pero también la comunidad. Entonces, estos 3 actores nos hacen corresponsables de una forma de abordar los conflictos, de abordar los delitos bajo este enfoque restaurativo. ¿Por qué la comunidad? ¿Qué tiene que ver la gente, la población, en un hecho que involucra tal vez a 2 personas? Porque la comunidad debe ser corresponsable también en los procesos que involucra restituir derechos. La comunidad no solamente tiene que verse como alguien que justifica o que califica, es ser un mero espectador. La comunidad es parte también de estos procesos restaurativos, asume una corresponsabilidad no solamente en el proceso de reintegración social de un adolescente joven, sino también de la víctima. Entonces, esa corresponsabilidad, esa solidaridad, esa empatía nos hace parte de un sistema restaurativo diferente a un sistema penal, ya sea retributivo o punitivo, ¿no? Cuando hablamos, pero de la justicia restaurativa, antes de ingresar como tal al sistema penal boliviano y su característica, ¿cuáles son las características que tiene? ¿Cuáles son las bases que tiene este enfoque, este paradigma de la justicia restaurativa? Bueno, este enfoque
muy adecuado, digamos, dentro de un proceso judicial, porque varía, ¿no?, las circunstancias. Podemos hablar de un enfoque restaurativo en un ámbito laboral, en un ámbito educativo, pero si nos acercamos a un enfoque dentro de un proceso judicial, podemos aterrizar en 3 pilares, ¿no? El pilar de la responsabilización, la reparación y la reintegración. ¿Qué significa esto? Significa que la persona que ha ofendido, el ofensor, debe responsabilizarse del hecho cometido. Para ello, buscar reparar el daño ocasionado. Y al responsabilizarse y reparar el daño, consecuentemente puede reintegrarse a la sociedad. Entonces, estos 3 pilares, que también los denominamos las 3 Rs, nos ayudan muchísimo para poder aterrizar e identificar si cierta metodología, si cierta intervención, si cierto proceso está en el marco del enfoque restaurativo, ¿no? Entonces yo identifico si hay responsabilización del hecho, si hay reparación del daño y si hay reintegración social. Estamos hablando de justicia restaurativa. Y ese trabajo se realiza por separado, o sea, se trabaja con la persona agresora por separado y con la persona víctima por separado. Mucho depende de el sistema que se aplique, el marco normativo, porque, como decía al inicio, la justicia restaurativa, el enfoque restaurativo puede ser una filosofía, una forma de vida. Entonces, en el caso boliviano, por ejemplo, la normativa nos permite establecer procedimientos, cómo trabajar con una persona ofensora, cómo trabajar con una víctima, cómo trabajar con la comunidad. Es más, nuestro sistema normativo identifica las instancias del Estado que son responsables, ¿no? Pero es importantísimo, como tú refieres, de tener bien claro que para aterrizar a estos 3 pilares debemos tener un trabajo con el ofensor, debemos tener un trabajo también con la víctima y debemos tener también un trabajo con la comunidad. Uh-huh. Pero ese trabajo en algún momento llega a una reunión, ¿sí? O a que en algún momento puedan juntarse, puedan, no sé, dialogar ese ofensor con la víctima. Así es. En realidad permite el encuentro víctima, ofensor, familia, comunidad. ¿Y qué denominaciones podemos dar a ese encuentro? Son prácticas restaurativas o mecanismos de justicia restaurativa, que existen un sinfín bajo una flexibilidad, bajo una iniciativa, bajo la creatividad que se pueda tener para promover estos espacios, adquiere diferentes denominaciones, ¿no? Tenemos los círculos restaurativos, las reuniones restaurativas, la mediación penal, en fin, lo importante es generar este encuentro. Súper interesante porque no solamente, como decías, se circunscribe al tema judicial, sino el enfoque puede estar permeado y puede ser en ámbitos laborales, en ámbitos educativos, donde, bueno, evidentemente no hay la costumbre de precisamente generar el diálogo, ¿no? O sea, de permitir que una persona víctima sea escuchada y que también escuche, no voy a decir razones, pero necesidades que tiene después de un hecho que de alguna manera ha interferido el curso normal de su vida. Así es. Y es importantísimo lo que tú señalas, porque este enfoque es restaurativo, ¿no? Si nosotros organizamos los elementos, es este procedimiento, permite este encuentro, permite esta participación directa, genera y busca satisfacer las necesidades de las partes. Necesidades que tal vez el proceso judicial ha podido satisfacer a través de un acceso a una justicia, una sentencia que identifique a un agresor y que el agresor tenga que cumplir determinado tiempo de su vida, privado de libertad o en restricción de libertad, ¿no? Sí. Pero hay otra necesidad, una necesidad de reconocimiento. La víctima necesita sentirse escuchada,
respetada y valorada. Pero también el ofensor necesita tener ese espacio para comunicarse directamente con la víctima, ¿no? Para incluso tener una oportunidad de relato, tener una oportunidad de contar lo sucedido, pero además de que en ese espacio, en lo que va contando, se pueda identificar cómo va asumiendo responsabilidad. Y la comunidad tenga otra forma de ver cómo se resuelven los conflictos, o no necesariamente resolver, cómo se tratan o se gestionan los conflictos o las consecuencias que ese delito ha traído en la vida de las personas, ¿no? Entonces, no es algo que lo vamos a ver aislado, como lo que sucede en un proceso judicial, ¿no? No participa la comunidad, puede estar ahí haciendo tal vez una protesta, una marcha, pero no está activa y no ejerce esa corresponsabilidad de apoyar en una reparación del daño, por ejemplo. Uh-huh. Incluso la víctima. ¿Cuál es el papel que tiene la víctima en un proceso ordinario, por ejemplo? Bueno, como establece la participación de una víctima en un proceso judicial, digámoslo así, en un proceso ordinario que no contempla un enfoque restaurativo. Normativamente puedo explicarte, se trataría de una participación a través de una institución que representa al Estado, que es el Ministerio Público, una representación a través de su abogada o su abogado defensor, pero muy pocas veces tiene la oportunidad de poder hablar, de poder preguntar y de poder escuchar, ¿no? En cambio, en el enfoque o la justicia restaurativa, la víctima ya tiene un rol protagónico, porque es quien va a poder preguntar, va a poder escuchar, va a poder tomar las riendas y el control del espacio, ya sea una reunión restaurativa, una mediación, un círculo, ¿no? Es decir, es la víctima quien adquiere ese rol protagónico. Entonces, bueno, eso me parece un punto muy importante porque has hablado de un rol protagónico, pero a partir de las necesidades, ¿no? Y las necesidades que surgen precisamente de lo que decías, del encuentro, del diálogo y de tener tal vez una verdad o escuchar la verdad o las verdades de lo que ha ocurrido. Así es. Bien, entonces hemos hablado del paradigma, hemos hablado de lo que implica todo este tema de la justicia restaurativa y ahora sí te agradecería que podamos aterrizar en qué es lo que pasa en Bolivia, ¿no? Porque en Bolivia se ha creado un sistema penal especializado para una población específica que son las y los adolescentes que cometen un delito. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, es importante, ¿no? Y además es ser responsable en este ámbito de derechos, hablar sobre un fundamento o un sustento normativo. Pero este sustento normativo está muy en relación también al avance y al reconocimiento que se hace de la niñez y la adolescencia como sujetos de derechos. Para ello, mencionar, ¿no?, que un sistema especializado para adolescentes precisamente se fundamenta en lo que establece la Convención de los Derechos del Niño y el año 1989. Antes de que contemos con esta Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, había una concepción diferente de lo que era la niñez y adolescencia. Es decir, se consideraban que eran personas en una etapa de desarrollo. Sin embargo, los estados trataban a las niñas, niños y adolescentes como objetos de protección especial. Y esa consideración de objetos de protección especial desmerecía muchísimos derechos como la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de participación, porque se buscaba tener una protección para ellos, para ellas, pero no con ellas o con ellos, ¿no? Entonces, reitero, antes de la Convención sobre los Derechos del Niño había esa concepción de que eran considerados objetos de protección, pero ya la Convención sobre los Derechos del Niño nos establece y ordena a los estados a que todas las políticas públicas, normativas, procedimientos, formas incluso de administración de justicia deba realizarse bajo una consideración de que la niñez y adolescencia son
sujetos de derechos. Y al ser sujetos de derechos, también reconozco que son sujetos de obligaciones. Y eso nos abre una puerta también y una oportunidad al enfoque restaurativo en un sistema penal. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué un sistema penal especializado? Porque, reitero, la primera pauta, y evidentemente habían otros lineamientos antes que la Convención sobre los Derechos del Niño, emanados también de Naciones Unidas, pero el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño ya nos decía que en el caso de adolescentes que estén siendo procesados o juzgados por la comisión de un delito, cada estado debe contar con autoridades, normas, instituciones y procedimientos específicos y especializados. Entonces, este es un antecedente que ordena a todos los estados que se han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, pero en este caso en particular a Bolivia, a que establezca este sistema diferenciado, reitero, en autoridades, en procedimientos, en normativa, como también en instituciones. ¿Por qué? Porque se debe reconocer que un adolescente es una persona en etapa de desarrollo físico, psicológico y sexual. En el trabajo, durante estos años que he tenido con adolescentes, mujeres, varones, de los distintos departamentos en Bolivia, de distintos contextos, regiones, podemos apreciar a través de la experiencia, pero también a través de lo que nos dice la ciencia, qué implica el ser adolescente, ¿no? Y la capacidad y la reacción que toda persona adolescente tiene a determinada edad de no medir las consecuencias de sus actos. Eso no quiere decir que estemos justificando la comisión de un delito, ¿no es cierto? Pero qué importante es reconocer la naturaleza de una persona en etapa de desarrollo para poder procesar, juzgar y determinar en todo caso una consecuencia por esas características, ¿no? Que no es lo mismo que un adulto. ¿Y por qué hay que procesarlos de manera diferenciada? Aún en delitos graves, en delitos que tal vez tienen que ver con un asesinato o una agresión sexual. Porque en primer lugar se trata de un tema normativo. El Estado boliviano, de manera libre, voluntaria, soberana, se ha ratificado a una convención, a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es un instrumento internacional, podríamos decir, el más ratificado a nivel mundial, que precisamente en el artículo 40, numeral 3, habla que cuando un adolescente está siendo denunciado, procesado por la comisión de un delito, el Estado, y en este caso el Estado boliviano, debe contar con instituciones, con autoridades, con procedimientos y con leyes específicas y especializadas. Entonces, en un primer momento se trata de cumplir con lo que, reitero, soberanamente nos hemos comprometido a cumplir, y en este caso es la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero la Convención sobre los Derechos del Niño no lo establece bajo un criterio o una lectura solamente de la norma, ¿no? Sino que deviene de la comprensión de lo que implica ser adolescente. Y para ello es importante reflexionar en el marco de esta convención lo que sucede en nuestro Código Niño, Niña, Adolescente, ¿no? Nuestro código, la ley 548 del 2014, nosotros ya teníamos una convención en 1989, ya teníamos un código niño, niña, adolescente, pero que todavía contenía resabios de una doctrina de la situación irregular donde se consideraba objeto a la niña, niña, adolescente. Con este código niño, niña, lo que se busca es implementar, aterrizar en la protección integral una doctrina que reconoce a la niña, niño y adolescente como sujeto, ¿no? Entonces, nuestro código, esta ley actualizada, que ya ha cumplido 10 años, ¿no?, de vigencia, establece
de este procedimiento o procesamiento diferenciado en adolescentes de 14 a 18 años bajo una responsabilidad penal atenuada. El código nos dice las 4/5 partes del máximo que le corresponde a un adulto, pero en realidad es la 1/5. O sea, yo voy a quitar el 1/5 que me queda de esas 4/5 y vendría a ser ese en un análisis matemático, ¿no? Entonces, reconociendo que es un sujeto de derechos y es una persona en desarrollo físico, psicológico y sexual. Entonces, mi primer punto es el análisis normativo. Es un tema de norma. Pero además es un tema de reconocer y reflexionar la obligación del Estado, ¿no?, de a veces no solamente utilizar, sino abusar del derecho penal. Ahora lo activo al derecho penal cuando este adolescente ha infringido la norma, ha cometido un delito. Pero ¿dónde estaba el Estado cuando este niño ha estado en situación de riesgo bajo un sistema de protección? Y ahí, José, es importante también conocer a la norma, conocer el Código Niño-Niña en dos sistemas: el sistema de protección y el sistema penal para adolescentes, que es lo que estamos hablando, es el espíritu de nuestra conversación. Sin embargo, el sistema de protección debe restituir o en todo caso satisfacer las necesidades básicas. Ahora, de ese niño que a sus 6, 7 años de edad se escapaba de su casa. ¿Por qué? Porque veía violencia o porque era víctima de violencia, no solamente familiar, psicológica, verbal, sino también hasta sexual. Y veíamos a altas horas de la noche, caminando, durmiendo en plazas, durmiendo en un banco, durmiendo en un cajero, y buscando compañía, buscando aceptación, buscando reconocimiento con pares. Ahí, ¿dónde estaba el sistema de protección? ¿Dónde estaban los servicios sociales? ¿Dónde estaban las instituciones capaces, no de tenerlo, restringirlo en un centro? No, esa es una excepción, la institucionalización. De poder reintegrarlo a su familia, de garantizar ese derecho a vivir en familia, pero además de dar las condiciones a esa mamá y a ese papá que se están violentando en el hogar, ¿no? Entonces, te das cuenta, es toda una estructura, ¿no? Sin embargo, ahí hay una negligencia, hay una irresponsabilidad, hay una ausencia. Pero comete un delito, denuncio, acciono. Entonces, en esta reflexión se trata de identificar, ojo, no para justificar, el hecho de reconocer la vida antes de la comisión del delito de un adolescente no es para justificar una conducta, jamás. Es para reconocer esos factores de riesgo que le han llevado a cometer esa conducta. ¿Para qué? Para aplicar aquella medida, digámoslo así, la medida socioeducativa u otras medidas o mecanismos mucho más idóneos y eficientes que promuevan su reintegración social. Pero recordemos que para llegar a esa reintegración social se ha responsabilizado de un hecho y ha reparado el daño a una víctima. Entonces, te das cuenta que este sistema penal para adolescentes con enfoque restaurativo no va a dejar suelto, no va a dejar cables sueltos, aislados, sino va a querer trabajar de manera conjunta e integral. Integral. Sí. Sí, no, súper importante. Pero además muy importante de que cuando esa persona adolescente es vista dentro del sistema penal, no significa de que ahora está excluida del sistema de protección. ¿Sí? O sea, esa persona adolescente tiene todo el derecho de continuar siendo atendida, de que continúen buscándose las medidas necesarias para garantizar, tal vez de alguna manera, todos esos derechos que no han sido atendidos, no han sido oportunamente vistos. Y ahí también quisiera que si puedes abordar un poco, no solamente desde la situación de pobreza o la situación de calle, sino también de aquellas personas adolescentes que también cometen delitos,
pero que, bueno, por lo menos entre comillas, tienen una familia, tienen un hogar, tienen un techo, pero también lamentablemente son vistos e identificados dentro del sistema penal para adolescentes. Exacto. Tienes razón, no solamente vamos a hacer una visualización a partir de una situación de riesgo vinculada a una tal vez deserción escolar, situación de abandono, situación de calle, ¿no? Sino también es importante apreciar que van a haber, y tenemos adolescentes, mujeres, varones, que están dentro de este procedimiento especializado, pero advertimos, José, que hay una característica y un común denominador. Hay una necesidad básica insatisfecha. Tal vez puedo tener vivienda, puedo tener educación, puedo tener vestimenta, puedo tener alimentación, pero hay otras carencias, hay otras situaciones de riesgo que están relacionadas con la atención de los padres, con el trabajo, el acompañamiento, la corresponsabilidad y la crianza que tal vez mis padres, y te voy a hablar del enfoque restaurativo, están siendo negligentes o permisivos o punitivos con sus hijos, ¿no? Y no están siendo restaurativos. Entonces, es cierto, no solamente voy a hablar de situaciones de riesgo vinculadas a calle, sino también hay situaciones de riesgo que se dan en familias nucleares, ¿no? Donde están constituidas, pero hay algo que falló, hay algo que se advierte. Sin embargo, esa ausencia debe ser percibida también por el Estado, a través de los diferentes mecanismos, ¿no? Por ejemplo, si el adolescente está en una unidad educativa, ya hay características, rasgos que deben permitir al espacio educativo también identificar qué está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y ahora, para no dejarlo al aire, cuando tú decías, ojo, el que está en el sistema penal nunca deja de estar fuera del sistema de protección. Y es algo que nos olvidamos. Es algo que nos olvidamos. Y hay un principio que sustenta esto, que es el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Cuando estoy procesando a un adolescente, me olvido de todos los derechos que el sistema de protección amplía hacia ellos, ¿no? Entonces, qué importante también señalar ese punto y recordar. Estamos en un sistema penal para adolescentes, pero nunca dejamos de estar fuera del sistema de protección. Por tanto, me gustaría reflexionar respecto a esto. Es importante interiorizar la necesidad de garantizar todo el sistema de protección, los derechos, visibilizar las necesidades, pero sobre todo es fundamental de que los operadores de justicia y obviamente la sociedad no se quede solamente con la idea del castigo, ¿no? ¿Cuánto aporta o cuánto desequilibra finalmente en la vida de una persona, más aún de una persona adolescente, un castigo respecto a responsabilizarse de un hecho, respecto a reparar un daño causado y sobre todo respecto a reintegrarse a la comunidad? Como tú dices, no quedarnos solamente con el castigo. Y en realidad el castigo es muy propio término de un sistema ordinario, de un procedimiento para adultos. En el Código Niño, Niña y Adolescente, de manera genérica, se aplica el término sanción, ¿no? Y en un enfoque restaurativo, es más, hablamos de consecuencias a los actos. Por eso en el código, reitero, vamos a hacer referencia a medidas, puede ser la remisión, las salidas alternativas o las medidas socioeducativas. Entonces, si solamente ponemos los ojos en esta sanción, estamos asumiendo una responsabilidad pasiva, ¿no? ¿Por qué? Porque en un proceso judicial, en una audiencia, en un juicio, habla el Ministerio Público, habla el abogado, habla las otras instancias del Estado, habla la autoridad judicial, pero ¿en qué momento ese ofensor asume la responsabilidad de manera activa? Porque la pasiva es, cumple tu sanción y lo va a cumplir, lo tiene que cumplir. Pero en un proceso, en un enfoque restaurativo, ya el hecho de tener este encuentro previamente habiendo asumido una responsabilidad tiene otros matices que evidentemente en la sanción van a tener los cambios, ¿no?
Bueno, Cecilia, ha sido un espacio muy gratificante, muy enriquecedor. Te agradezco mucho por compartirlo, por poder poner en la mesa estos temas que son importantes, que están además siempre en el debate, no solamente mediático, sino también a nivel de las autoridades. No sé si quisieras cerrar tal vez con alguna reflexión o algún punto que consideras importante. Sí, José, es valioso estos espacios que nos permiten reconocer la normativa, pero a partir de ello reflexionar e interpretar también, acompañando de otros conocimientos que nos puede dar la ciencia, que nos puede dar la doctrina, ¿no? Pero para todas y todos aquellos que nos van a ver, que nos van a escuchar, tener presencia de que, tener presente de que el sistema penal para adolescentes en Bolivia busca garantizar los derechos específicos y especializados de una persona que está siendo procesada, ¿sí?, que va a recibir una sanción, una consecuencia de la conducta que ha cometido. Pero nuestro sistema penal para adolescentes en Bolivia no es aislado. Por eso es que acompaña el enfoque de esta justicia restaurativa. Yo con el sistema voy a respetar y voy a ejercitar los derechos de las y los adolescentes, y con la justicia restaurativa voy a complementar, a satisfacer necesidades de la víctima, de las familias y de la comunidad. Algo que un sistema ordinario todavía normativamente y hasta incluso, ¿no?, por experiencia, no está abierto a poder aplicar. Se trata de un enfoque, se trata de un cambio de chip que me va a permitir ver con otros ojos, con otros lentes, el daño para poder repararlo. Gracias, José. Muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de escucha y palabra. Estaremos en próximos capítulos conversando con personas, con servidoras, servidores públicos o facilitadores de instituciones que trabajan directamente en contacto con adolescentes que han cometido un delito, con víctimas, con comunidades, y promueven precisamente estos encuentros restaurativos. Muchas gracias. Realizado con el apoyo de la Cooperación Española y Fundación Construir en el marco del proyecto Participación Ciudadana en la Reforma a la Justicia, generando visiones compartidas para mejorar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.